Este tema creo que es bastante interesante porque nos corresponde a todos en nuestra práctica clínica muy frecuentemente tener que atender a estos pacientes que tienen por alguna u otra razón mm, alteraciones de su volumen intravascular. Estos son mis conflictos de interés, pero en el momento no tengo ninguno que me motive a realizar esta conferencia más que pues promover todos los principios de buenas prácticas clínicas en el tema de el sangrado mayor. Todos conocemos que en últimas los diferentes tipos de shock se caracterizan por una cuestión final y es una incapacidad para manejar adecuadamente las demandas celulares que tienen que ver con digamos, ese sustrato que es el oxígeno y que depende en gran medida de la suplencia que se realice. Y es así como entonces tenemos en esta gráfica más o menos correlacionada la demanda de oxígeno, la DO2, y el consumo y su relación con el consumo, en donde pues obviamente tenemos una franja normal y en donde la hemorragia, ¿cierto? Va a ser una mella importante en la capacidad de transporte de oxígeno y lo que observamos en la medida en que se van deteriorando los mecanismos de compensación es que la saturación tisular de oxígeno y algunos sustratos importantes, como por ejemplo como la fosfocreatina, se comienzan a deteriorar hasta un punto crítico, en el cual es llamado pues la demanda o entrega crítica de oxígeno, en donde hay una caída directamente relacionada de la oxigenación tisular o del consumo de acuerdo a su demanda. Y esto pues obviamente se asocia con un incremento en estos marcadores de deuda tisular de oxígeno, como el ácido láctico, el déficit de base, la misma saturación venosa de oxígeno, que cuando la correlacionamos, por ejemplo, en este trabajo, en esta publicación que trató de correlacionar cómo el escenario de una hemorragia puede ser algo muy similar a esas situaciones donde llevamos nuestro cuerpo a un momento de ejercicio máximo, en donde en ese caso, pues el consumo de oxígeno será máximo para una demanda que también es finita, pero que en el caso extremo de la hemorragia, pues se correlaciona principalmente con una caída de los mecanismos de entrega tisular de oxígeno. Y en este punto, pues podríamos decir que esto funciona como un engranaje en donde la parte circulatoria tiene mucho que ver con esta entrega y principalmente el componente que más se altera, pues obviamente es el contenido arterial de oxígeno hasta un punto en donde el gasto cardíaco es capaz de mantener esta respuesta hemodinámica neurovegetativa en general para sostener las demandas tisulares de oxígeno, hasta un punto en donde el déficit pues va a superar la suplencia y comienza a haber un balance energético negativo que al final nos cobra esa factura. Hay múltiples publicaciones donde ustedes pueden encontrar las diferentes características que distinguen a los eventos de shock, ¿cierto? En donde podríamos definirlos como eventos de shock relacionados con gasto cardíaco alto o con gasto cardíaco bajo. En el caso del shock hipovolémico, usualmente se observa un deterioro en el gasto cardíaco, ¿cierto? En el gasto cardíaco y en últimas pues va a irse deteriorando cada vez más esta capacidad cardíaca a raíz de una caída de sus presiones de llenado, en donde
Los tejidos tratan de incrementar notablemente la resistencia vascular para tratar de compensar la presión arterial media, que es finalmente el indicador de perfusión tisular por excelencia, ¿cierto? Vamos a observar que muchos de las estrategias diagnósticas nos van a indicar que hay una caída en los volúmenes de las cavidades cardíacas con una contractibilidad que en principio es conservada, ¿cierto? Y en la medida en que esto se va deteriorando, el paciente se va a ir poniendo taquipnéico, taquicárdico, y sus mecanismos de termorregulación pues se van a ir deteriorando. Entonces es muy importante entender el tema de la pérdida de volumen desde el punto de vista absoluto o desde el punto de vista relativo. El shock hipovolémico, el shock hemorrágico, específicamente hipovolémico hemorrágico, se asocia a una caída absoluta del volumen intravascular, mientras que en otras situaciones de shock, por ejemplo el shock distributivo, hay un incremento en la capacitancia vascular que va a hacer que haya una hipovolemia relativa. Al final, en gran medida, muchos de estos shocks se tratan de la misma manera, o por lo menos inician con un manejo escalonado de los fluidos, la utilización de vasopresores, ¿cierto? Y en muchas ocasiones inotrópicos que necesitamos para tratar de volver a mejorar o por lo menos llevar a mecanismos cercanos de normalidad esta relación entre la capacitancia vascular y el volumen intravascular. Lo que sabemos definitivamente es que el metabolismo anaerobio en estos pacientes con shock por pérdida de volumen sanguíneo lleva a una disfunción importante de los mecanismos celulares, principalmente las funciones de bomba, que en últimas deteriora estas bombas intracelulares, estas bombas que tienen que ver con el movimiento de iones y principalmente de agua, conllevando edema celular con mayor caída del volumen intravascular y un deterioro de los mecanismos energéticos, de producción energética. El choque hemorrágico definitivamente es un continuo que va desde una respuesta neurohumoral excitatoria que se va fatigando. Hay una fase pretardía que al final, si no se compensa, pues va a llegar a una hipoperfusión con shock descompensado y con todos los, digamos, respuestas de diferentes órganos cardíacos, cerebral, la misma respuesta hepática con una ausencia en la producción de factores de la hemostasia, hasta un punto irreversible, en donde principalmente la característica va a ser la de apelmazamiento leucoplaquetario en la microvasculatura, un evento que es prácticamente irreversible. Esto tiene mucho que ver con una alteración intersticial de la migración intersticial del agua, que en principio pues va a tratar de suplir esta pérdida del volumen sanguíneo con este agua que se encuentra en el intersticio. También va a migrar una gran cantidad de proteínas para tratar de mantener la presión coloidosmótica, pero al final la pérdida puede ser tan grande que comience a ser insuficiente incluso para mantener la arquitectura del endotelio y con ello se comienzan a presentar deterioros progresivos de la arquitectura endotelial que progresan hacia una fuga capilar, es decir, lo que inicialmente era un transporte activo de agua hacia el componente intravascular se convierte en una fuga capilar nuevamente hacia el intersticio, un retorno deteriorado patológico del agua que va a dañar estos capilares que progresan desde capilares bien perfundidos hasta unos capilares completamente heterogéneos con poca o pobre o ausente perfusión o circulación, que es lo que distingue principalmente estos cuadros de pérdida de volumen intravascular. Todo esto, finalmente, que arranca en el contexto de la hipoxemia, va a generar un fuerte llamado, una fuerte
progresión a la producción de factores inducidos por hipoxia, estos factores que tienen que ver con la sobreexpresión de muchos canales iónicos y que se producen a nivel intracelular. Estos factores inducidos por hipoxia van a hacer que comiencen a deteriorarse los mecanismos de oxidación, comiencen a expresarse genes importantes que aumentan la glicólisis, aumentan la producción de lactato y de glutatión, el cual pues obviamente trata de aumentar los mecanismos de utilización de los carbohidratos, ¿cierto? Hay un incremento en la recaptación de glucosa, también va a haber un incremento en la liberación de ácido láctico hacia el exterior y una recaptación de todos los sustratos posibles energéticos. Esto al final va a hacer que se incremente aún más la cantidad de protones, esto expresado como una carga ácida importante con deterioro tanto del ambiente tisular, con una predominancia de acidosis que se caracteriza por un incremento en el lactato. Esto no quiere decir que el lactato sea un tóxico, simplemente es un representante de esta situación de hipoxia. De hecho, el lactato es un sustrato metabólico que no es tan eficiente como el ciclo normal de Krebs, que nos debería producir una cantidad superior casi a 8 veces de ATP de lo que se produciría a expensas del ácido láctico. Y esto en últimas pues va a ser muy bien representado por este órgano que es el endotelio, que en la medida en que se va promoviendo la pérdida sanguínea, pues va también a activar cada vez más este endotelio hasta que sus mecanismos se fatigan y comienza ese daño endotelial, ese deterioro de la arquitectura endotelial con esta fuga capilar y este evento final que es la microtrombosis, un evento prácticamente ominoso e irreversible. Esta endoteliopatía ocurre prácticamente después del minuto 5, en donde el sujeto pues ha fatigado todos estos mecanismos para compensación y es muy parecido en todos los escenarios de shock, tanto en hemorragia posparto, en sangrado por trauma, en la misma sepsis y en el arresto circulatorio, y tiene que ver muchísimo con la sobreactivación simpatoadrenal, unas grandes cargas de adrenalina que en muchos individuos es mucho mayor, esto es genéticamente promovido, la mayor cantidad de adrenalina es consecuente o asociada a mayor daño endotelial y a mayor mortalidad. Y este daño endotelial está caracterizado por la liberación sistémica de muchos marcadores, entre ellos la trombomodulina soluble, la caderina, el Sindecano 1, que ya son reconocidos marcadores de este evento. Definitivamente la adrenalina junto con la cantidad de transfusiones se ha convertido en un gran marcador de activación endotelial y de predictor de la mortalidad, y vemos cómo estos individuos con altos grados de adrenalina en plasma pues se asocian a una mayor mortalidad, al igual que con la misma eficiencia diagnóstica o mejor de marcación de pronóstico como la trombomodulina soluble. Estos definitivamente, entre más daño endotelial pues va a haber mayor mortalidad a 7, 15 y 30 días. Entonces fíjense que estos factores de riesgo para el daño endotelial pues van a ser bien importantes, esto junto con la edad, el género masculino, los mayores niveles de catecolaminas y el shock prolongado asociados a pobre desempeño neurológico, pobre calidad de vida y alta mortalidad. Ya las guías europeas que ya van en este caso en la 5ª edición, salieron
en el 2019, muestran cómo la genética es un gran marcador de este daño y definitivamente hay individuos que toleran mucho peor el shock, tanto desde el punto de vista genético también como desde el punto de vista del preacondicionamiento isquémico. Y esto explica cómo estos individuos de la calle o que están expuestos a grandes jornadas de ayuno o de deshidratación, aquel individuo que no tiene mucho acceso a ni alimentación, tiene mucha mejor respuesta al shock hemorrágico que los individuos que pues no dentro de su diario vivir no están acostumbrados a este tipo de retos fisiológicos. Hay una relación completamente clara entre hemostasia, perfusión tisular, la misma regulación térmica y la respuesta metabolotrópica, y es así como estos individuos que se me incluyen en este escenario de hipoxia o de activación de sistemas inducidos por isquemia o a mitocondriopatía, comienzan a presentar una gran descarga catecolaminérgica y un alto consumo de componentes con una síntesis alterada de todas las proteínas, entre ellas las proteínas de la hemostasia, obviamente. Hay una alteración importantísima de la fibrinólisis, tanto hacia la hiperfibrinólisis como a la supresión de este evento que es claramente incitado por los mismos fenómenos de isquemia, y todo esto pues está íntimamente relacionado. Este insulto hipoxémico pues se va adicionando, o mejor, promoviendo, como engranando estas ruedas malignas de la hiperglicemia, la hipocalcemia, la acidosis, la misma hipotermia, y que como última repercusión pues es la coagulopatía. Todos creemos que la coagulopatía pues es el evento patológico desencadenante, pero realmente la coagulopatía filogenéticamente hablando es un intento por mejorar la microcirculación, tratar de volver la sangre menos viscoelástica para tratar de llegar a esas zonas hipoperfundidas. Entonces, entre los eventos más importantes asociados a la pérdida de volumen sanguíneo, tenemos la injuria cardíaca. Está dada principalmente por un daño, una caída en la precarga principalmente, que va a hacer una mella inmediatamente sobre el incremento en el consumo miocárdico de oxígeno a expensas de esta taquicardia, que conlleva pues a un desbalance entre las necesidades y la entrega de oxígeno a nivel miocárdico. Hay un punto crítico que es dependiente de la edad del individuo o su reserva cardiopulmonar y el compromiso de estos volúmenes diastólicos, tanto si son agudos como si el individuo también no tiene los mecanismos de compensación cardiopulmonar necesarios para tenerlo. Esto tiene que ver muchísimo con una fatiga de los mecanismos principalmente de AMP cíclico a nivel intracelular, que al final da diferentes espectros de injuria miocárdica hasta los mecanismos finales de isquemia y necrosis, los cuales reciben múltiples nombres, POMI, PMI, pero que en última significan lo mismo, y es diferentes tipos o diferentes estados de injuria miocárdica relacionado con el shock hipovolémico. Pareciera que medicamentos que nosotros utilizamos para mejorar el trofismo vascular, como la norepinefrina, ofrece cierta acción sobre los receptores beta cardíacos, y es por eso que la norepinefrina se ha vuelto el mecanismo principal en la recuperación hemodinámica de estos pacientes. Parece que mejora un tanto la función miocárdica, no tanto obviamente como la adrenalina u otras aminas inotrópicas,
pero es un mecanismo que rescato de la norepinefrina también cuando se utiliza en este escenario del shock hipovolémico. El fundamento principal para evitar la injuria cardíaca es tratar de reducir esa caída de la precarga y de la anemia severa, que son los principales marcadores tisulares de entrega de oxígeno. Entonces, siempre pues tratar de llevar a estos pacientes a su mínimo vital de volemia necesaria a partir de la evaluación dinámica, puede ser a partir de la evaluación de los índices de volumen sistólico o a partir de la visión ecocardiográfica o a partir de otros mecanismos de valoración dinámica de la función cardíaca. Y esto es bien interesante porque cuando digamos, la gran mayoría de injuria miocárdica asociada al shock hipovolémico, pues es asintomático, pero se debe sospechar siempre que haya algún cambio en el patrón o electrocardiográfico o en el patrón hemodinámico que se esté saliendo de lo normal. Obviamente, los pacientes, se debe sospechar aún más en los pacientes que tienen alto riesgo para eventos cardiovasculares, en los pacientes que tienen antecedentes renales, los pacientes con diabetes, los pacientes ya con antecedente de enfermedad coronaria o que vengan recibiendo alguna medicación que suponga que está dada para disminuir el riesgo cardiovascular. Todos estos pacientes deben ser pensados o enfocados desde el punto de vista de reducción de la injuria miocárdica. Importante recordar la utilidad del ultrasonido para detectar los defectos segmentarios o la reducción en la contractilidad global, que esto entre muchas otras características dinámicas que el ultrasonido nos permite realizar en la valoración de estos pacientes. Fíjense cómo entre mayor caída de la presión arterial media o deterioro del porcentaje de la presión de base, pues se va incrementando la probabilidad de injuria miocárdica. Todos estos trabajos son sacados de otros escenarios, pero se presume que en shock hipovolémico pueda ser muy similar. La troponina de alta sensibilidad es una herramienta muy importante diagnóstica para determinar si estos pacientes han presentado una injuria miocárdica severa o necrosis miocárdica y que en gran proporción se deben a un insulto netamente isquémico. Acá pues recordarles todas las características que nos daría la ecocardiografía en el diagnóstico de precisamente estos defectos segmentarios o la contractilidad reducida también, o también alteraciones dinámicas de la motilidad valvular, que también nos pueden estar hablando de deterioro miocárdico importante. Siempre, pues, considerar las mediciones de troponina en estos pacientes. Hay que hacer en muchas ocasiones trazados electrocardiográficos seriados o ecocardiografía transtorácica seriada para evaluar precisamente este tipo de alteraciones. Hay pacientes que se recuperan totalmente, hay otros que no lo hacen así, pero pues se mantienen los principios principales de tratar de detectar si ha habido si hay alguna lesión que pueda ser susceptible de ser llevada luego de la estabilización hemodinámica bajo posibilidad de intervención percutánea, o si definitivamente estos pacientes no tienen ninguna opción bajo este tipo y más bien se les incluye luego de su evento de shock hipovolémico a una terapia farmacológica. Parece que, por ejemplo, el utilizar beta bloqueadores en el escenario de trauma para reducir la posibilidad de injuria miocárdica no se traduce en mayores beneficios, parece que trae más problemas definitivamente. Entonces, en este punto quizá lo más importante es la preservación de la volemia
la reconstitución de la anemia en estos pacientes para reducir la injuria miocárdica. Otro evento crítico que creo que es importante mencionar es la injuria renal, que puede ocurrir tan frecuentemente como 50% de la mitad de los pacientes con trauma severo pueden presentar algún tipo de injuria renal y que se torna severa casi en una cuarta parte de los pacientes de trauma. Esto se asocia con incremento en la mortalidad y en la estancia hospitalaria y tiene que ver muchísimo con la misma injuria endotelial, con la rhabdomiolisis secundaria al trauma o a las lesiones masivas por aplastamiento, a la misma inflamación y al manejo inadecuado de fluidos. Parece que las soluciones balanceadas pueden reducir la incidencia de insuficiencia renal aguda en trauma. Todavía está en controversia, es un tema bastante interesante si definitivamente las sales balanceadas son el estándar. Definitivamente la solución salina no la recomiendan en ninguna de las guías actuales, a pesar de que la información no es de la mejor calidad. Definitivamente la cantidad de hipercloremia sí es un deteriorante de la función renal y debe hacernos pensar que estos pacientes que están sostenidos en este círculo vicioso de hipovolemia, hipercloremia e hipoxia, pues se van a someter a una mayor inflamación sistémica, a mayor estrés oxidativo renal y a mayor inflamación renal, que en últimas va a producir activación del sistema inmune innato y va a redundar en mayor lesión renal. Esto es muy importante. Fuera de eso, pues obviamente la vasoconstricción intrarrenal promovida por la misma hipovolemia, pues va a generar mayor hipoperfusión y mayor hipoxia. Todo esto para decirles que hay que hacer una corrección eficiente de la hipovolemia y de la anemia. Nuevamente los mismos conceptos de la injuria cardíaca en este escenario: evitar y corregir la hipercloremia, detectar tempranamente la posibilidad de rhabdomiolisis y tratar de mantener unos gastos cardíacos altos y un pH urinario mayor a 6.5. Parece que es una fuerte medida en estos pacientes que tienen rhabdomiolisis. Manejo temprano de la anemia, evitar esos hematocritos por debajo de 26% y tratar de reducir la exposición a algunos hemocomponentes, principalmente en lo que tiene que ver con el plasma y con las plaquetas, que parecen no solamente lesionar el pulmón, sino también otros órganos como el riñón. Ahora hablemos de la lesión pulmonar asociada a las pérdidas de volumen agudo. Es inducida principalmente por hipoxia y todos estos patrones moleculares asociados al daño, lo cual en conjunto conlleva a una inmunotrombosis, algo muy similar a muchos mecanismos finales de shock y de, por ejemplo, los mecanismos de sepsis, que están también asociados a lesión pulmonar, comparten muchos de sus orígenes, de su génesis, con el shock hipovolémico, y esto es facilitado principalmente por esta inflamación. Parece que hay una inhibición de estos moduladores de esta inflamación, por ejemplo, los mecanismos de la superóxido dismutasa, por ejemplo, la succinato deshidrogenasa, que son sistemas enzimáticos muy importantes en contención de la cascada proinflamatoria. Y en este caso la lesión pulmonar está caracterizada por una infiltración leucocitaria y edema intersticial. Definitivamente las intervenciones relacionadas con la reanimación, como los fluidos y los mismos hemocomponentes, pueden incrementar esta lesión pulmonar asociada, y tiene que ver muchísimo con la forma en como nosotros sigamos luego de la compensación hemodinámica de estos pacientes a manejar ventilatoriamente estos pacientes. Importante pues todas estas medidas de ventilación protectora para tratar de reducir este impacto sobre la lesión pulmonar asociada. Parece que hay unas nuevas teorías que tienen que ver con la supresión de algunos sistemas proinflamatorios a partir de sustancias exógenas. Por ejemplo, una de ellas que está en bastante boga es la marecina tipo 1, que
en los modelos por ahora experimentales y de shock hemorrágico muestran que son capaces de frenar la inflamación y reducir de manera importante la inflamación ya establecida, no solamente a nivel pulmonar, sino a nivel de otros órganos, a nivel hepático y a nivel renal. Son capaces de reducir esta migración leucocitaria, son capaces de disminuir también la permeabilidad del endotelio pulmonar y disminuir con ello también los niveles tisulares, plasmáticos y tisulares, sí señor, de factor de necrosis tumoral y de interleuquinas a este nivel. Entonces, fíjense cómo está emergiendo una nueva corriente de tratar de frenar esta promoción inflamatoria relacionada con la injuria orgánica asociada al shock de trauma. El trauma, fármacos como la grelina, como los inhibidores del factor nuclear kappa, tienen que ver con esta posibilidad de reducir este tipo de lesiones secundarias orgánicas, que son las que al final terminan promoviendo la estancia en UCI, estancias prolongadas y finalmente promoviendo la morbimortalidad en estos pacientes. Tenemos que pues, ponerle mucha atención a todas las recomendaciones que nos hacen, por ejemplo, el estudio ARE de CENET, los volúmenes pulmonares, tratar de disminuir la fracción inspirada de oxígeno en lo posible, tratar de cuadrar la parte del PIB de acuerdo al volumen, al índice de masa corporal. Pero al final todos estos eventos críticos nos llevan al mismo punto, y es que todos están asociados a una falla microcirculatoria. Por lo tanto, restituir tempranamente la microcirculación reduce todos estos efectos sistémicos del shock hemorrágico, como la inmunotrombosis, la lesión isquémica a distancia, toda esta lesión generada por los patrones moleculares asociados a daño, y que junto con la reconstitución de la temperatura, con la reconstitución de los mecanismos iónicos, por ejemplo el calcio, la optimización de la anemia, no dejar que estos pacientes se mantengan con hematocritos inferiores a 26%, tampoco mayores a 30%, pues todos estos puntos que son fundamentales nos llevan a reducir de manera importante la génesis de daño orgánico. Recuerden siempre que esa filosofía que nos querían vender hace ya casi una década, que entre más plasma diéramos tempranamente, mejor nos iba, esto realmente se ha reevaluado. Definitivamente los pacientes necesitan unas dosis que sean lógicas de plasma. Si nosotros nos pasamos de esas dosis necesarias, reales de los pacientes en plasma, estamos incrementando notablemente la incidencia de eventos mayores, mórbidos, como el SDRA, un empeoramiento en la sobrevida de los pacientes, disfunción multiorgánica, neumonía y sepsis. Esto es bien interesante porque parece que el plasma como tal tiene un beneficio que es limitado. En la gran mayoría de pacientes no se obtiene mayor beneficio y sí bastante daño por encima, hasta los 3 o 4 unidades de plasma. Parece que no hay ninguna razón en la gran mayoría de pacientes para pasarnos de ahí, y si necesitamos componentes específicos porque el paciente está hipofibrinogenémico, debemos utilizar otras estrategias diferentes al plasma. Puede ser los crioprecipitados, los concentrados de fibrinógeno o los concentrados de factores de complejos protrombínicos. Fíjense que en este estudio que nosotros estamos próximos a publicar, la tasa máxima de unidades por pacientes muy deteriorados al ingreso, con deterioro importante de la hemostasia, se obtuvo solamente hasta 5 a 7 unidades. Es decir, por encima de las 7 unidades, ninguno de los pacientes con sangrado mayor tuvo un beneficio, y por el contrario tuvo un deterioro de sus componentes de la hemostasia. Y esto es
Claro, porque entre más plasma yo ponga, la cantidad, la proporción de agua libre es mayor. Esto va de la mano con definitivamente tratar de entender o tratar de discernir qué patrón de hemostasia tiene el paciente, porque de acuerdo a lo que hemos visto anteriormente, es necesario conocer por lo menos el fenotipo del paciente, así sea a través de un INR. Si es un INR por debajo de 1.8 veces el control, probablemente este paciente necesite una cantidad muy reducida de plasma, probablemente solamente 3 o 4 unidades de plasma. Y si tiene mayores alteraciones, un INR por encima de 1.8, un fibrinógeno por debajo de 150 miligramos por decilitro, estos pacientes necesitan seguramente esa carga de plasma inicial, pero muy probablemente necesitan más crioprecipitados o más concentrados de factores que otra cosa. Recordemos que hacer menos es hacer más, y esto es bien importante, y esto va de la mano con una tendencia mundial en la reducción del uso de hemocomponentes convencionales, tratar de valorar específica y rápidamente la hemostasis, eso se llama eficacia diagnóstica, basar nuestra reanimación más en la microcirculación que en la reconstitución sanguínea perfecta. La reconstitución sanguínea perfecta no existe, pero sí existe un mínimo sobre el cual se puede asentar un coágulo suficientemente funcional. Y hay que hacer medicina de precisión, tratar de entregar al paciente lo que se necesita. Si el paciente está hipofibrinogenémico, no le podemos estar dando plasma, porque el paciente, hay otras estrategias que son la primera opción. Los crioprecipitados o los concentrados de fibrinógeno serían en ese caso la respuesta clara, la respuesta inteligente, la respuesta de nuestro milenio. Parece que la modulación de la inflamación de trauma es un punto emergente, se reduce notablemente mejorando la microcirculación. Nosotros mejorando la microcirculación, nosotros reducimos la inflamación. Parece que hay una posibilidad de modular de manera multimodal la respuesta inflamatoria a través de todas estas cosas que hemos visto. Hay terapias emergentes como la misma cloroquina, la adrenocorticotropina, la marecina tipo 1, y por ahora pues tenemos algunas terapias que nosotros las hemos catalogado como la terapia de la 3D: pequeñas dosis de dexametasona, pequeñas dosis de antiinflamación y derivados de la clonidina. La dexmedetomidina parece reducir de manera importante la respuesta inflamatoria en todos estos escenarios, y aunque no hay mucha evidencia, por ahora tenemos que aferrarnos a estas pequeñas cosas que pueden significar una mejora de la resiliencia tisular frente al shock. Este es el enlace para quienes quieran, a través de sus celulares o a través de sus computadores, accesar a esta información que les he dado el día de hoy. Espero que mantengan la calma, se concentren sobre todo en frenar el sangrado, que su equipo de cirujanos sea capaz de frenar el sangrado para que ustedes reconstituyan de una manera inteligente el componente intravascular de sus pacientes. Esto es un trabajo en equipo que necesita necesariamente que todos estemos inmiscuidos y conozcamos la historia natural de la enfermedad. Muchísimas gracias para todos. Cuídense mucho. Acá les dejo el triángulo de la vida: mantenimiento de la microcirculación, la termoprotección en este punto, y la optimización de la hemostasia en este otro, que creo que son los componentes fundamentales para tratar de sacar a estos pacientes del punto crítico en donde se encuentran cuando tienen una pérdida aguda de volumen. Muchísimas gracias.